Ya, muchas gracias también para la invitación de poder estar acá en Madrid. Antes que nada, yo de formación soy geógrafa, eso destaca a lo mejor un poco de la arquitectura, ingeniería, y tengo también una formación de geopolíticas de la Universidad de París. Y lo que les quiero presentar hoy es el tema de energía y poder, historizando un poco, contando la historia mundial de la red eléctrica. Empezando más que nada con mi visión de las tareas que tiene el patrimonio mundial, patrimonio industrial, que yo creo que son tres tareas que tenemos. Uno es el reuso, que tiene mucho que ver con las tareas que tienen los arquitectos. Otra cosa es la comunicación, que tiene que ver mucho con el turismo también, de formas inteligentes de hacer historias y el storytelling. Y luego también todo el tema de la interpretación, donde se trata de explicar un poco las bases y la historia de cómo han surgido los sistemas técnicos que nos interesan, y eso va a ser el enfoque principal de mi presentación. Entonces, lo que quería hacer es ilustrar... Ya. Bueno. Lo que quería hacer es dar una visión global, conectando diferentes regiones del mundo, focalizando sobre las conexiones que existen mundialmente, viendo un poco la red mundial de los actores, hablando de los inventores, de los empresarios y los banqueros. Luego, dejar claro que hay unas jerarquías globales que son muy profundamente importantes, donde se notan las diferencias entre el centro y las múltiples periferias. Y luego todo esto se traduce también en unos perfiles regionales muy específicos. Entonces, con funciones y roles diferentes que tienen las diferentes regiones del mundo, y también traduciéndose en paisajes muy característicos. Para decir que la red mundial de la electricidad es finalmente un sistema tecnocultural global muy específico. Los ejemplos que les voy a dar son primero la Electrópolis Berlín, luego como ejemplo de una zona periférica dentro del norte, la región del Ruhr, y luego también hablar un poco de Chile, que es también una región periférica, focalizando sobre las relaciones de poder que existen entre estas regiones, donde las regiones de materia prima, como son la Ruhr y como es también la periferia de Chile, están aportando sus recursos de materias primas al centro, como la Ruhr, por ejemplo, con el carbón, Chile también con el cobre, y luego la Electrópolis, que exporta las nuevas tecnologías de lujo de electricidad de vuelta a los centros de la periferia. Empezando con la Electrópolis Berlín. Ya no veo a nadie. La Electrópolis Berlín nace con la creación del Imperio Alemán en el 1871, y es la coincidencia con la revolución eléctrica que pasa al mismo tiempo. Tiene la ventaja de haber antes ganado el territorio de Silesia durante las guerras de Silesia, que eran las guerras de la Prusia, y luego también fecha clave, las guerras contra Napoleón y el Congreso de Viena, que resulta en que el Ruhr deviene parte del territorio prusiano. Esto para dejar claro que Alemania, como lo estamos a lo mejor percibiendo hoy en día como un territorio íntegro, recién se formó en el 1871, y antes estaban unos territorios más bien aislados,
Y sobre todo se nota en el caso del Ruhr que hay unas situaciones de administración política bastante diversas. Berlín entonces nace relativamente tarde en comparación con otras metrópolis europeas como París y Londres y en un área que está basado sobre la arena. Empieza a crecer bastante lentamente, como se puede ver acá. O sea, pasa toda la Edad Media sin muchos eventos. Empieza a tener un poco más de importancia después de la guerra de Silesia, cuando Prusia ya gana en importancia, pero todavía no pasa mucho. Luego, con la victoria sobre Napoleón y la adquisición del territorio del Ruhr, son ya más importantes los desarrollos urbanos de Berlín y Prusia también se asegura de estos territorios importantes de Silesia y del Ruhr como zonas de materia prima que pueden alimentar el desarrollo urbano. Y estamos ya en un momento donde explota la ciudad, se crea el Imperio Alemán y dentro de nada más que 20-30 años Berlín se constituye como una metrópolis industrial mayor en este tiempo. Berlín ya tenía una cierta importancia para la producción de maquinaria, sobre todo con empresas como Borsig produciendo ferrocarriles. En esta pintura se puede apreciar acá que todavía están tirados por caballos. Y pasa luego al momento de la revolución eléctrica, donde Berlín se hace súper importante y se hace metrópolis. Hablando un poco de los actores, que es la especialidad de Berlín, donde se concentran varios actores que dan la base para el desarrollo. Son primero inventores como Werner von Siemens, quien es el que inventó el dínamo, empezó con la telegrafía, la radiocomunicación. Luego otro tipo de actores que son más bien los empresarios, como era Emil Rathenau de la AEG, quien compró los patentes a Edison de los Estados Unidos para luego montar su negocio. Y son también los financieros, como la Deutsche Bank, que se crea justo un año antes de la creación del Imperio Alemán, que tienen los recursos financieros para la construcción de estas grandes infraestructuras que son las centrales eléctricas, que requieren un montón de dinero para poder empezar a construirlas. Y este dinero le puede dar el Deutsche Bank, también dentro de la motivación de hacerse independiente del mercado de capitalistas de los ingleses. Y luego todos estos actores centrales también están muy vinculados con la política y la diplomacia del Imperio Alemán. Así, estando miembros del Parlamento, tomando también decisiones que van dentro de sus intereses. Algunos ejemplos de actores claves tenemos acá a Emil Rathenau. Yo creo que todos ustedes van a saber quién es esa persona. Interesante a lo mejor que las primeras actividades que hizo él durante su vida profesional no le fue muy bien. Había muchas cosas que no funcionaron bien. Muchas empresas que se quedaron en derrota. Luego estaba pasando como 10 años esperando que le lleguen las buenas ideas. Se va de viaje a la Exposición Internacional de Electricidad en París en el año 1881, ve ahí el invento de Thomas Edison y decide comprarle los patentes y crea en Berlín la compañía alemana de Edison.
Luego, ya después de algunos años, consigue hacerse independiente de Edison, refirma la empresa y ahora se llama AEG, la empresa de electricidad general de Alemania, y tiene ahí su libertad de seguir con su negocio. Sin embargo, no era así como un proceso natural de establecer la electricidad, porque en este momento hubo siempre el conflicto con el gas, que ya tenían el alumbrado de las calles, y también ya había el transporte de ferrocarriles urbanos que estaban tirados con caballos, así que él tenía que convencer a los importantes actores de la ciudad de que la electricidad era el medio más importante. Y acá en la foto lo podemos ver durante una exposición, una demuestra, digamos, que hace a la gente más importante de la ciudad de Berlín, que están arriba viendo un espectáculo todo iluminado con electricidad, y él ahí abajo tiene igual sus problemas tecnológicos con el dínamo, que se calentó mucho, y con el hielo, que originalmente debía servir para resfriar el champán, está ahí resfriando la máquina, y al final toda la demuestra resulta exitosa, y eso es una anécdota, digamos, que contribuye a convencer a la gente importante de que la electricidad es realmente una tecnología innovadora, espectacular. Otra persona importante es Georg von Siemens, el sobrino de segundo grado de Werner von Siemens, el inventor que he mencionado del dínamo, que crea con otros bancarios el Deutsche Bank, un multitalento de formación abogado, pero luego también banquero y político. Las primeras experiencias profesionales las hace en Persia, trabajando para su tío, instalando líneas telegráficas. Luego también un grande proyecto era la construcción del ferrocarril de Berlín a Bagdad. Y otro negocio que voy a presentar un poco más adelante es la creación de la compañía alemana transatlántica de electricidad. Se hace tan importante que también entra al Parlamento prusiano y también se saca un título nobiliario. Otro tipo de actores que se necesita para establecer la nueva tecnología son los cosmopolitas. Por ejemplo, Arthur von Gwena, que tiene un rol muy importante en el desarrollo de la Deutsche Bank. Y ahí hay un vínculo interesante también con Madrid. Arthur von Gwena nace en Frankfurt como hijo de una familia que ya ha trabajado durante generaciones en negocios financieros. Se educa en Londres, luego pasa un tiempo en Madrid, trabajando en unos bancos privados, teniendo su propio banco también. A la edad de 27 se hace cónsul de Alemania en Madrid, y tiene ya una cierta fama. Compra en la Alhambra la Torre de las Damas, luego vuelve a Berlín, sigue trabajando como banquero a su propia cuenta y crea en cooperación con la Deutsche Bank un banco en Madrid, y también establece la primera compañía de electricidad acá en Madrid. Luego entra al equipo directorio de la Deutsche Bank y también a la Cámara Alta de Prusia. Esto es un poco la situación de Berlín en el muy principio de la historia de la electrificación. Tenemos acá el centro, donde se hacen las primeras centrales. Luego hay la subordinación de las grandes empresas electrotécnicas. Acá todo el barrio de la AEG, y en el noroeste la de la Siemens. Y se ve cómo se está formando la red eléctrica al interior de Berlín.
Luego, en la escala a nivel nacional, esto es la situación de las redes de alta tensión en el 1920. La misma situación algunos años después, ya se ve cómo están creciendo las redes. Y se ve también las zonas estas de materias primas que había mencionado, donde empiezan a acumularse las cosas. Esta es una de las primeras subestaciones que se hacen en Berlín, que luego se ha convertido en un club techno después de la caída del muro, y hoy en día es un centro de conferencia. Esta es una de las primeras centrales eléctricas de corriente alterna, que está en el barrio de la AEG, en las exafueras de la ciudad que había mencionado. Este es el barrio, ¿no? Que es hoy en día el núcleo, digamos, más impactante que tiene Berlín, hablando de la historia de la electrópolis. Esta la situación hoy en día, todo ese distrito industrial. Luego tenemos acá entre el parque y las industrias la zona de residencia. Y hay hoy en día muchos actores que se preocupan de la reanimación de la economía en esta zona. Una parte de este territorio ha sido reutilizado como el campus de la Universidad de Ciencias Aplicadas. Y también hay una iniciativa de bottom-up, que es el Industriesalon Schöneweide, que trabaja con ciudadanos y se está transformando hoy en día en un centro de visitas, con exposiciones, con tours guiados por el barrio. Y ya está también miembro de la Ruta Europea del Patrimonio Industrial. Luego siguen creciendo los sistemas eléctricos. Acá tenemos una central eléctrica térmica que se construye en los años 20, que es la central de Klingenberg, que está alimentada por el carbón que viene principalmente de Silesia y del Ruhr, y una obra de un arquitecto que se hizo bastante famoso, que se llama Klingenberg, por eso el nombre de la central. Con todo este desarrollo tecnológico y urbano, Berlín empieza a tener una cierta fama, eso es ya la parte patrimonio más intangible, y se convierte en un modelo de desarrollo tecnológico urbano, que se refleja en las películas, por ejemplo, Metrópolis de Fritz Lang de los años 20, que va variando entre utopía y distopía. Se refleja también en los libros de Erich Kästner, hablando de la gente de periferia que llega a la ciudad, que tiene un ritmo enorme y demasiado rápido como para captarlo. O también de Buster Keaton con su casa eléctrica. Luego está el tema de los electrodomésticos, la revolución de la dueña de casa. Acá tenemos otra vez el símbolo de la central eléctrica Klingenberg alimentando la cocina y el baño. Y tiene todo su impacto también la electricidad en las formas de disfrutar su tiempo libre, como acá con el piano electrófono, o la carrera eléctrica de caballos, que es una cosa interesante también. Yo, de hecho, no sé cómo va a funcionar esto. O sea, son estos caballos que marchan sobre estas líneas alimentadas por electricidad. Tiene obviamente también una parte más bien de sombras, la realidad de los trabajadores en esta ciudad que explota dentro de 20 años. Y en el centro se acumulan todas las actividades. La fama de la electrópolis lleva a que llegan gente de toda Europa para conocer estas nuevas tecnologías.
Esta es una foto de los años 30 de un grupo de visitantes que está listo para partir desde el centro de Berlín para visitar la central eléctrica de Klingenberg en las afueras. Y también ha venido, por ejemplo, la Queen de Inglaterra para visitar todo esto. Y se podría decir, para concluir, de algún cierto tipo que Berlín hasta hoy en día, o hoy en día otra vez, reinventa esta fama de la ciudad eléctrica, electrificando con lo que simboliza Berlín como ciudad atractiva, de pioneros y tal, y están ahora también focalizando un poco más sobre el turismo basado en el patrimonio industrial, y hay también una iniciativa de hacer esto como un tema de patrimonio mundial. Pasando a la cuestión de dónde viene la materia prima para alimentar la electrópolis, les voy a hablar un poco del Ruhrgebiet, o sea, de la cuenca del Ruhr, que se construye a partir de esta geología que tiene el carbón al aire libre dentro del valle del Ruhr, y luego va bajando hasta 1000 metros en el norte, que es la zona del Lippe, el otro río. Empieza el tema de la electricidad con Hugo Stinnes, que es un empresario de mina. Su abuelo ha sido uno de los primeros que han trabajado en fletes de transporte de materia prima en el Rin, y se establece el centro, la primera central eléctrica en la ciudad de Essen, que se ve así, y de a poco formándose una red por el área, que luego crece y va involucrando también otras bases de energía. O sea, en el Ruhr está esencialmente basado en el carbón, luego viene acá incluyéndose el lignito, y también se hace una conexión hacia el sur incorporando la fuerza motriz del agua. Luego de la otra parte, en la parte este del Ruhr, se crean más empresas, y como ya la empresa de Stinnes se convierte en un casi monopolio, las ciudades del este del área no están muy convencidos de que sea la mejor idea, y empiezan a formar su propia empresa, que luego también se convierte en monopolio igual. Y tenemos la asociación de las centrales de Dortmund, de Bochum, y incorporándose más centrales. Esta es la red de la otra compañía eléctrica, luego un poco más tarde, donde se puede ver que el núcleo es esta central, que se ve acá también reflejado, que tiene un poco la misma pinta que la central térmica de Berlín que hemos visto anteriormente. Y la razón por ello es que esto han sido los mismos arquitectos que lo han no construido, pero reconstruido en los años 20. Esto es la central eléctrica hoy en día. O sea que la central histórica se ha casi desmantelado por completo en los años 50, 60. Así que en el área del Ruhr, hablando de paisajes de energía, tenemos la situación de la RWE, que tiene su monopolio en esta parte este, conectando hacia el sur,
Y tenemos el área del VEV, que es la parte un poco al intermedio, aprovechando también las correas de los ríos y incorporando ellos también la fuerza del agua. Y la situación típica del Ruhr, que está aquí un poco entre las dos territorios eléctricos, que también es el territorio de la Renania del un lado y de la Westfalia del otro lado, que es una situación que existe hasta el día de hoy, que estas son las antiguas provincias prusianas, y el Ruhr, que es mucho más joven que estos límites de la antigua Prusia, está entre los dos territorios políticos. Nace en el año 1920 la primera intercomuna, que justamente intenta lograr una planificación regional atravesando este límite administrativo con el señor Robert Schmidt, estableciendo una planificación del territorio del Ruhr que sea integral. Acá tenemos otra vez Essen y Dortmund como los dos núcleos de las redes eléctricas que se han formado. Este territorio del Ruhr en los años 60, que ya se puede ver, ha crecido y forma ya un paisaje urbano íntegro. Y lo que hace Robert Schmidt es la idea de ordenar un poco el desarrollo del territorio, introduciendo la idea de corredores verdes que conectan las áreas verdes hacia el norte del Ruhr y hacia el sur a través de estos corredores verdes que tienen la dirección norte-sur, que es un instrumento de planificación que persiste hoy en día y que son también unos territorios, estos corredores, donde a través de los años se van acumulando un montón de infraestructuras, creando barreras, pero también oportunidades para construir, por ejemplo, líneas de alta tensión, que son elementos muy marcados del paisaje del Ruhr hoy en día. Ya, y esto para concluir sobre el perfil regional del Ruhr como una zona que nace a partir del carbón. Una situación de los años 20, cuando la Ruhr está ocupado por los franceses en los años 20, por cuestiones de reparaciones de guerra que no han sido pagados y se convierte en un territorio ya cerrado, y esto es la travesía ilegal de la frontera del territorio ocupado, y como se puede ver, la electricidad tiene sus ventajas ahí también. Ya, entonces, muy característico para el paisaje industrial urbano y eléctrico del Ruhr son las megaestructuras, sea el tamaño de las centrales eléctricas o sean las líneas de alta tensión que pasan por los corredores verdes. También considerando el monopolio extremo que han tenido de una parte la RWE y de la otra parte la VEW. Yo creo que cada uno que viene a visitar el Ruhr se queda impactado por el tamaño también de los sitios industriales que hay por ahí. Que es un tema igual complicado, pero hay que tenerle cariño, que eso
se refiere a esta persona. Y hay también una iniciativa nueva que lleva igual unos 2 años, que es el proyecto de elegir el título de Patrimonio Mundial del sitio Solfara en Solo hacia el paisaje entero de la cuenca del Ruhr, interpretándolo como un paisaje industrial en evolución. Pasando a otra región periférica, y les voy a hablar un poco de Chile también, más bien del Chile urbano, consistiendo de Santiago, capital, y de Valparaíso, ciudad-puerto, que forma una entidad complementaria. Pero no voy a faltar a decir que igual el principio de la electrificación en Chile no pasa en las ciudades, pero pasa en periferia, pasa justamente en las zonas de materias primas. La primera central eléctrica se construye en el año 1800, bueno, se construye antes, está inaugurada, puesta en servicio en 1897, construida por Schuckert, que luego fusiona con Siemens, y en las minas de carbón de Lota, en el sur de Chile. Unas minas, que esta es una imagen donde se entra a la mina. Este es el Océano Pacífico, y las minas de Lota van entrando por debajo del Océano Pacífico por unos kilómetros hacia adentro del mar. Se construye entonces esta central hidroeléctrica a la distancia, que hoy en día es declarado también Patrimonio Nacional. Y la familia que es el dueño de todas estas minas de Lota construye también todo un pueblo aquí para los trabajadores, empleados, nacen iglesias, nacen colegios, nace todo lo que necesita una comunidad, y se convierten en una de las familias más ricas de Chile en este tiempo y también del mundo, que tienen por ahí sus palacios y parques. Otro ejemplo de instalación eléctrica temprana en Chile, en periferia, es el uso de la electricidad para poder trabajar de manera más eficaz en las minas del norte, en las oficinas de salitre, que son dominadas por los ingleses, y en las minas de cobre, que son un poco más la tarea de los estadounidenses. Esa es una foto de la mina de Chuquicamata, que se titula hoy en día el hoyo más grande del mundo. Y yo sé que Siemens hoy en día está otra vez planificando con los dueños de esta mina de electrificar la extracción al interior de esta mina. Pero les quería más que nada hablar de el desarrollo de la electricidad en el centro de Chile, o sea, en las ciudades, que son las áreas de consumo de electricidad. Esta historia empieza, de hecho, con la creación de algunas empresas. En Berlín se crea en el año 1898 la compañía alemana transatlántica de electricidad, que había mencionado, persona importante para la creación y el manejo de esta empresa, Arthur von Gwinner, que habla súper bien español porque ha vivido en Madrid. Luego, a más o menos al mismo tiempo, la creación de la empresa de electricidad de Santiago de Chile, el mismo año, y un poco más tarde, pero empieza el asunto más o menos al mismo tiempo, pero se demora un poco más en hacer los papeles y formar la empresa oficialmente. Se crea en Berlín la empresa de tranvías eléctricos de Valparaíso.
Y viendo un poco a quiénes son estas empresas que fundan estas compañías, se puede apreciar que realmente son siempre más o menos las mismas personas. Tenemos involucrados en las tres siempre el Deutsche Bank con una participación enorme, muy vinculados con la AEG, que siempre instala toda la infraestructura, la tecnología y se encarga de la construcción y el manejo en situ. Y eso es muy práctico, diría yo, de tener esta asociación muy íntegra entre el sector financiero, que son los bancos, y las empresas que dan la tecnología. Es un negocio, es un muy buen negocio. Porque obviamente la CATE, por ejemplo, compra todos los materiales que necesita a la AEG y la AEG puede hacer sus negocios muy bien también en todos estos lugares acá. Pero bueno, vemos acá las mismas personas que había mencionado. Arthur von Gwinner siempre es el presidente del board de estas dos compañías. Tiene una mano derecha que se llama Elkan Heinemann, que también habla súper bien español, también habla francés porque tiene familia allá. Y lo que podemos ver acá de este lado, de la CATE y de la CTNL, la Compañía de Electricidad de Santiago, son estos nombres que son nuevos, que son Wernher Beit y compañía, que tienen su historia ellos, y eso lo voy a decir ahora mismo. Falta explicar estas dos cifras, que significan que en el año 1905 y luego 6, estas dos compañías son compradas por esta compañía que está basada en Berlín, así que ya se establece un vínculo más íntimo aún entre estas empresas, que en Chile son vistas como siendo empresas individuales, pero de hecho es todo un consorcio que tiene por ahí su red mundial. Bueno, ¿quiénes son Wernher Beit y compañía? Son estos dos, Julius Werner y Alfred Beit, los dos nacidos en Alemania. Los dos, a través de algunas experiencias profesionales en Ámsterdam, se dedican al negocio de diamantes, pasan por París también y terminan trabajando en África del Sur, en las minas de diamantes, convirtiéndose en personas muy ricas, con sede luego en Londres, que en este tiempo era la capital financiera de Europa, sino del mundo, así integrándose a la vida social de élite de Inglaterra, hasta llegar también a tener unos títulos nobiliarios y estar muy conectados también con el Parlamento en Inglaterra. Y así otra vez está todo interrelacionado. De repente las minas de diamantes de África del Sur también tienen que ver con la electricidad en Chile, porque de ahí sale el dinero que hacía falta para hacer estas inversiones. Y para ilustrar un poco lo que era el buen negocio que se podía hacer con estas materias primas en regiones periféricas, les he puesto acá las fotos de una de las casas de Alfred Beit que tenía en Inglaterra. Esta es su casa en el centro de Londres y esta es su casa en el campo.
Claro, la situación territorial, Santiago, Valparaíso, distancia de 120 kilómetros, Santiago la capital cívica, Valparaíso el centro comercial y financiero. Si uno se fija un poco en la cuestión a saber cómo llegan justamente los alemanes a establecer el negocio eléctrico en Chile, vamos a ver que son los actores en Chile mismo que establecen el vínculo y tienen unos perfiles diferentes en Valparaíso y Santiago. En Valparaíso los actores claves son muy relacionados al comercio mundial. En Santiago son relacionados a la diplomacia mundial. Hay también las redes mundiales. En Valparaíso, esto es el barrio de los extranjeros, alemanes, como se puede ver en este colegio alemán, la Iglesia Luterana Alemana. Ahí el centro de vivienda de esta élite, con mucha tradición ya de los alemanes haciendo negocios allá desde la mitad del siglo XIX, que es un recurso de red personal sobre el cual se puede establecer el nuevo negocio con la electricidad. A saber que también ya hay las filiales del Deutsche Bank en Chile desde el 96, en Valparaíso primero por ser el centro financiero del país, luego también muy poco más tarde en Santiago. Estos dos edificios existen hasta hoy en día, esta es la situación actual. Las filiales de los bancos alemanes también en Chile, también como en otros países de Sudamérica, han servido para la gente trabajando para el Deutsche Bank de hacer su carrera profesional. Ese es un ejemplo. Paul Millington Hermann está muy vinculado con la implantación de la electricidad y la creación de las empresas que ya había mencionado en un principio. Vivió durante 5 años en Valparaíso, luego siguiendo su carrera profesional en Sajonia, estableciendo las primeras filiales del Deutsche Bank allá, y luego en Berlín ya convirtiéndose hasta presidente honorario y miembro de la junta directiva del Deutsche Bank. La otra parte que se necesitaba en Valparaíso eran las casas de comercio, que siempre funcionaban entre Chile y Alemania. En este caso importante eran Saavedra, Venar y compañía, con Saavedra siendo un político senador chileno y Venar siendo 2 hermanos, uno viviendo en Hamburgo y el otro en Valparaíso, y así muy relacionados también con la gente de Berlín y todo el sector eléctrico, que había ahí una conexión personal. En Santiago un poco diferente, no eran los comerciantes que hicieron el vínculo, pero eran los diplomáticos. El ejemplo es el Pedro Mery del Val, que es el hijo del embajador español en Londres, nació en Londres, era español, era ingeniero y viajaba mucho por Europa y América Latina, y es él quien firmó los contratos personalmente con Emil Rathenau en Berlín para la fundación de la empresa eléctrica de Santiago. La foto de hecho no es él, es su hermano, Rafael. Y Rafael, su hermano, sobre Pedro no se puede investigar mucho, no hay mucho material, pero sí hay mucho sobre su hermano Rafael, porque él había sido secretario de Estado del Papa Pío en Roma y tal, y su hermano
otro hermano era comerciante de vino y de armas, eso como para dar una idea global de este tipo de vínculos personales entre las personas. Estoy todavía buscando la foto de Pedro Meri del Valle Zulueta, a lo mejor hay algo a encontrar acá en Madrid, no sé. Bueno, hablando de las características en términos de perfil regional y de paisaje de Chile, y energía en la zona central de Chile, yo creo que la cosa más importante a notar, aparte de los vínculos personales de los actores, es la cuestión del agua. A saber que esto, tomando por ejemplo el caso de Santiago, los alemanes, cuando tenían los contratos firmados con las municipalidades en Chile, habían firmado que van a aprovechar la fuerza motriz del curso de los ríos. Luego, cuando ya empezaron a establecer los negocios y empezar las construcciones, llegó la comisión de construcción de la AEG, la Casa de Construcción, y dijo a los que habían firmado los contratos y los gerentes que sería mucho más fácil trabajar con la tecnología de siempre y de construir centrales térmicas. Así que en un principio se construyeron en Santiago y en Valparaíso también centrales térmicas en el mismo centro de las ciudades que eran puestos en servicio en el año 1900, las dos, más o menos al mismo tiempo, y las municipalidades se quejaron porque querían absolutamente aprovechar la fuerza de los ríos, que era una cuestión también de precio, que el agua está gratuito, y el carbón tenían que importarlo, hasta las minas de Lota no alcanzaron a proveer la cantidad de carbón necesaria para amanecer a las centrales térmicas. Desde un principio tenían que comprar también el carbón en Australia, o sea, importarlo. Y por eso ellos estaban muy motivados de tener las centrales hidroeléctricas, y se fueron en juicio para conseguir esto, y al final la AEG se vio obligada a construir centrales hidroeléctricas. Que esto es la situación de Santiago. Luego el sistema que construyeron, la central hidroeléctrica La Florida, luego la red alimentando Santiago con las subestaciones. Esta es la central hidroeléctrica La Florida que se construyó en las afueras de Santiago. Hoy día forma parte del territorio urbano. La sala de máquinas, esa misma sala de máquinas, el canal que provee el agua y el campamento. Y la situación en Valparaíso es bastante similar, el centro de la ciudad. Aquí se construye la central hidroeléctrica, el Sauce, que está en el valle. También se construye ese estanque. La central hidroeléctrica de Santiago es una de pasada, esta es una de embalse o de tranque, como se dice en chileno. Se construye este muro, se construye el tranque y todo el sistema que se necesita para proveer, para suministrar de electricidad a Valparaíso. Y alimentar, por ejemplo, los tranvías, que también las construye la AEG. Parte del sistema de locomoción pública son los ascensores, clásicamente de Valparaíso. El primer ascensor eléctrico está construido también por los alemanes. Estos son algunos vestigios que quedan en el paisaje hoy en día de lo que es la historia alemana de electricidad en Chile. Y lo que ocurre en Chile, como en otras partes del mundo, en este tiempo con la nueva tecnología alemana,
es que Alemania cada vez más está asociada con la tecnología y empieza a tener esta fama que tiene hasta hoy en día, que la tecnología alemana es la mejor del mundo. Se festejan desde un principio las inauguraciones de nuevas líneas eléctricas en Chile con unas polcas alemanas, con las fotos estos de los personajes honorables que están presentes a la inauguración, y hasta dedicadas las polcas a los directores de la compañía, a Eduard Holstein y estos dos, Friedrich Merchen y Hugo Zimmermann, que son de la Casa de Construcción de la AEG. Así que muy buena fama la tecnología alemana, pero ya en el 1915 igual empieza a tener una parte negativa también, y a lo mejor se despierta un poco la conciencia chilena. De todas formas, los alemanes ya son tan importantes dentro del negocio en Chile que en esta caricatura aparece el hombre alemán de Bavaria, aparentemente, como monopolio del sector electricidad, y luego los estadounidenses y los ingleses para otros sectores de materia prima. Ya. Bueno, luego la fama alemana por la Primera Guerra Mundial, la importancia desaparece, y son después los ingleses y luego los norteamericanos que entran en el mercado chileno. Esto, hablando de paisaje energético urbano en Chile, obviamente no es solamente la parte de las luces, de las cosas espléndidas, pero también hay la parte pobre, la que no está suministrada de electricidad, que son las sombras de la luz, digamos. Y para concluir, lo que era mi idea con estos 3 ejemplos era decir que hay un conjunto de diferentes aspectos, como el capital, la tecnología, las ideas, o más bien lo imaginario, los símbolos culturales que van con todo este asunto. Es una cuestión también de relaciones de poder y de normas, que hace finalmente que la lógica capitalista de funcionamiento se traduce también en un cierto tipo muy determinado de tecnología. Y se forma un dispositivo que domina el pensamiento, que luego se va cada vez más reforzando. Los chilenos empiezan a construir centrales térmicas otra vez, se agrandece la red nacional. Llegan también los años 50 con esa idea con más electrodomésticas y cosas. Llegan nuevas tecnologías, también como el nuclear, y llegan las grandes hidroeléctricas. Pero todo lo que tiene el dispositivo también es que un dispositivo siempre puede tener su final también, que en un momento de crisis o de cambio de valores se puede que un dispositivo se termine y sea reemplazado por uno nuevo. Y tal vez la situación que tenemos hoy en día es una situación así de urgencia o de crisis, donde un dispositivo está reemplazado por uno nuevo, donde un cambio de valores implica a no querer estar sometidos a los monopolios, pero tener más autonomía,
de cambiar los valores de base de capitalismo hacia un sistema más ecológico y de no hablar de progreso, sino de desarrollo. Lo cual lleva a las grandes empresas que tienen todavía sus monopolios, obviamente, a una cierta incertidumbre. En el Ruhr se puede ver muy bien que la RWE hoy en día está muy mal porque está perdiendo clientes de manera importante. Hay unos intentos de declararse ecologista. Hay también políticas energéticas como en el sur, en Chile, donde se construyen nuevas megaestructuras que siguen todavía la lógica tradicional, convencional de creer que grandes estructuras son las mejores para suministrar electricidad. Hay dos ejemplos concretos, pero hay también una nueva conciencia y el intento de reinventar la electricidad a través de energías renovables no convencionales. Y si en Chile se habla de energías renovables no convencionales, eso quiere decir también que se habla de hidroeléctrica, pero no de gran escala como los de los años 50, 60, pero de hidroeléctricas que son más pequeñas. ¿Cuánto tiempo me queda? Y la conclusión final. Esto es el estado de hoy en día de la central hidroeléctrica El Sauce en Valparaíso. Y con esto quiero lanzar una pregunta abierta porque yo investigando sobre este tema me estoy preguntando cuál podría ser la base para valorar este tipo de patrimonio. En alemán hay este juego de palabras posibles entre Denkmal y Mahnmal. Denkmal es la palabra común y corriente para decir monumento, pero también significa Denkmal, piensa por una vez. Y normalmente Denkmal está asociado a una parte muy positiva de valorización del patrimonio, de una historia que aporta valor al desarrollo humano y tal. Y luego está ahí también la noción de Mahnmal, que es algo más bien de advertencia, de llamar la atención a algo negativo, que a lo mejor no, que a lo mejor sea progreso, pero no es desarrollo. Y eso es la pregunta que yo me estoy haciendo trabajando sobre este tipo de patrimonio, ¿no? Que es un patrimonio, es un monumento que hay que conservar, pero es un monumento que habla de desarrollo y progreso tecnológico, pero también es un monumento que habla de una repartición de relaciones de poder que son profundamente desigual entre el centro y la periferia. También es una tecnología de la manera instalada como se ha hecho, que al interior de las ciudades profundizó la polarización socioespacial. Es un producto de consumo que ha mejorado la calidad de vida, pero para élite, y los demás, en Chile sobre todo en las poblaciones y en las tomas de terreno, se ve esto, no es para ellos, ellos son los piratas que se lo toman, se lo tienen que tomar de manera ilegal. Y también está toda la cuestión de saber exclusivo, o sea, es una tecnología donde los patentes y todo que va con ello están en el centro. Y era un interés fundamental de la electrópolis de que sea así. Así que mi propuesta sería trabajar en un futuro, dentro de los expertos de patrimonio industrial, un poco más sobre lo que nos falta aún incluir en la interpretación del patrimonio, de preguntar cosas como qué tipo de valores necesitamos y qué tipo de desarrollo estamos hablando,
qué tipo de superlativos se necesita. No se puede hablar siempre de innovación tecnológica y de progreso y de las grandes personas, creo, y sobre todo con qué destino estamos haciendo todas estas preguntas, hablando también de la noción de patrimonio de la humanidad, donde se ve que muchas de las postulaciones se basan sobre los superlativos, las grandes ideas, las grandes personas, que siempre es una historia muy centrista, digamos, que no deja espacio casi para incluir cosas más negativas, que no dejan espacio mucho para explicar conexiones que existen a un nivel mundial y de conexiones interregionales que son muy importantes y que a lo mejor no nos sirven tampoco para seguir hacia adelante, para establecer realmente una sociedad global que se basa en un equilibrio entre lo que es el dar y el recibir, ¿no? O sea, en el fondo se trata de cambiar esta relación unilateral de llevar a las materias primas hacia el centro, y a lo mejor hay la posibilidad de que las periferias se interconecten, porque igual son la mayoría, y con esto a lo mejor se llega a un momento donde no es la grande AEG con su ampolleta y su estrella impresionante de superlativo que llega a iluminar el mundo, el resto del mundo, pero una versión más humana, de equilibrio, de balance y de desarrollo humano. Ya, esa es la versión romántica para terminar, y esa es la más artística. Como geopolítica entre esos territorios, incluso Chile, Alemania, y me ha fijado como el final de tu exposición cuando hablabas de no progreso sino desarrollo, y nos hablabas como que la necesidad de decir para qué son las cosas, a veces no son todo unilaterales, sino que ver que las cosas tendríamos como rehumanizar, ¿no?, esa situación o volvernos a vincular. Que ese final tuyo enlazaba también con el final un poco que tanto nosotros queríamos plantear con esa, dices, un atlas de las energías, y mientras trabajamos en ese territorio resulta que la central térmica de Puerto Llano, que como todavía no había sido protegida como bien de interés, es decir, no se le había dado un valor cultural, un interés económico, la demuele, y además unos pobladores de ese territorio que no la han reconocido como un valor, y entonces no la han criticado como pérdida. Entonces, esa situación donde que a veces tampoco, como se veía ese dibujo tan espléndido que has contado en Chile, el rostro de esa mujer y diciendo, nos van a atravesar con las redes eléctricas, un poco como que falta todas estas actuaciones, lo que denuncian es que no ha habido una conversación, una cooperación del ciudadano, la ciudadanía conversando con aquello. Ha venido siempre impuesto. Y entonces yo creo que a lo mejor por venir impuesto, a lo mejor en Puerto Llano no ha sido querido esas estructuras porque no han sido dialogadas. Han sido momentos de explotación, como casi como de pirata, que aquello ocurría. Entonces me gustaría como preguntarte esas preguntas, es decir, ¿con qué destino tú crees, ahora que vas a ser la encargada de velar un poco cómo construirse o seguir velando por ese imaginario de la cuenca del Ruhr? ¿Crees que sería a través de la participación ciudadana, o sea, de más conversar para que se entienda, o cómo piensas seguir trabajando, o crees que serían vías posibles? Ya, tal vez para aclarar que esto sale más bien de mi trabajo intelectual de la tesis doctoral que estoy terminando ahora. Luego, el trabajo práctico que estoy haciendo ahora desde enero en la Cuenca del Ruhr como directora del equipo Relaciones Nacionales e Internacionales de la Ruta del Patrimonio Industrial, obviamente es una cosa diferente, ¿no?
que es, tiene también seguir una lógica más práctica. Y a lo mejor empezar con unas cuestiones así como muy críticas no es la mejor manera para explicar a la gente que hay que conservarlo, porque uno no puede a la vez decir esto hay que guardarlo y tiene una connotación negativa. Es una estrategia que es complicada. Por eso yo lo considero como un trabajo intelectual, pero en el trabajo en instituciones tiene que ser diferente. Eso es interesante. Cuéntanos, aunque sea brevemente. O sea, ¿tú entiendes que no podría ser esta protesta puesta en crisis en el mundo de esa institucional? ¿No sería válida esa misma estrategia? Espero que sí, pero yo creo que en el territorio, trabajando sobre patrimonio y conservación, efectivamente hay que hacer un trabajo que es muy importante, que es justamente explicárselo, la importancia justamente a la ciudadanía. Y ahí hay que ser muy prudente de entrar con las posibles connotaciones negativas que puede tener ese tipo de patrimonio, porque podrían decir al tiro, ya, pero entonces, ¿para qué conservarlo? ¿No? Eso es un poco el conflicto que veo. De otro lado, creo que para entrar en una conversación con unos ciertos grupos de la ciudadanía, por ejemplo, gente joven, gente muy interesados en políticas globales, que cada vez son más. Es una manera de empezar a hablar de patrimonio, no como patrimonio, monumento, conservación, pero de historia global, mundial, de injusticia también, de conectar a historias que uno conoce por experiencia propia, que es también fundamental para llamar la atención a la importancia de lo que puede implicar el patrimonio, para trabajar sobre el despertamiento de la importancia que tiene. Y bueno, luego la otra pregunta concernando la participación y la ciudadanía. Hay muchas cosas todavía que hacer, yo creo, también en el RUR. Hay muchas cosas que ya están pasando, yo recién empiezo a trabajar, así que ya tengo ubicados algunas personas que están muy bien conectados con toda la gente y me parece que está bastante bien, ¿ya? Siempre quedan cosas por hacer y siempre quedan, por ejemplo, también nuevas historias que conecten un poco con la vida contemporánea para explicarlo mejor. Pero creo que la tarea más grande que tiene el RUR es entender, y eso les choca a ellos un poco, hacerles entender a ellos que en un nivel internacional ya están percibidos como un modelo. Eso es la razón por la cual es interesante para mí estar trabajando ahí, porque yo estoy profundamente convencida de que es extraordinario lo que ha hecho la región del Ruhr durante los últimos 15 años en términos de conservación de patrimonio, también de implantarlo en contextos nuevos, como la capital de la cultura, ahora la nueva iniciativa de reinterpretar el patrimonio mundial a una escala que incluya a toda la región. Pero una parte importante de mi trabajo existe en explicarles a la gente al interior de que son ya percibidos como un modelo a nivel internacional. Eso es nuevo para ellos y sigue persistiendo esa percepción de que siempre se puede hacer mejor, siempre hay urgencia también de conservación porque hay cosas que no funcionan en la RUR también y va a ser, yo creo,
muy interesante trabajar sobre esta relación